Dicen que algunas historias se escriben con tinta, pero hay otras que se escriben con cicatrices. Hoy, en Palabras en el Aire, te contaré un cuento. Un cuento que podría parecer más una historia de terror. Una historia que disfrazaré de fábula, pero con raíces reales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Palabras en el Aire. Ya estamos de nuevo en casa, en la locación original. Quiero decirles que no dejen de seguirme en mis redes sociales, que le den a la campanita para que les avise cuando haya episodios nuevos, en YouTube como Palabras en el Aire Podcast, en Instagram como Palabras en el Aire Oficial, en TikTok como Palabras en el Aire, y siempre les estoy diciendo que próximamente en Facebook, pero es que todavía no he tenido tiempo de abrirlo, pero ya lo voy a abrir para que también nos puedan seguir por ahí las historias. Si recuerdan en la historia pasada de ella, que les conté, estaba de viaje y estaba en otra locación, entonces traté de hacerlo pues lo más sencillo de explicar. Como bien se los dije en ese episodio, esa historia es una historia real, pasó. La chica existe, la historia existe y es parte de mi historia también, porque tiene que ver con mi relación con el narcisista. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que ya había previamente dicho, que es un tema que no se trata tanto, pero pues también es parte de la manipulación y yo creo que de las más duras que puede ejercer un narcisista, que es la manipulación que ejerce sobre sus monos voladores. Ahorita les voy a explicar bien el concepto sobre los monos voladores, pero para no alargarme mucho, quiero contarles esta nueva historia sobre un chico, un joven de un pueblo pequeño, aquí cerca, que pues empezó desde chico a crear sueños musicales. Pues con ser grande, con conquistar el mundo, soñaba con que todo el mundo escuchara su música y terminó tocando una melodía que no era la suya. Una melodía de vida que no le pertenecía. Una historia sobre poder, manipulación y pues lo que es ser un mono volador. Sin más ni más, aquí viene la historia. Había una vez un joven llamado Mo. Tenía apenas 16 años y un corazón lleno de ilusiones musicales. Soñaba con escenarios, con melodías que movieran almas, con ser alguien cuya música conectara con otros. Tenía talento sin duda, pero sobre todo tenía hambre de ser visto. Un día el destino, o eso creyó él, lo puso en el camino de él. Él era todo lo que Mo quería, todo lo que Mo anhelaba. Era exitoso, carismático, rico. Se movía entre luces y cámaras, tenía seguidores, dinero, una quinta antigua con vista al mismísimo cielo y una sonrisa que parecía firmada por la fama misma. Sigue mis pasos, tú también vas a llegar lejos, le dijo él a Mo con voz grave y con promesas dulces. Mo creyó, quiso creer, y así comenzó a seguirle, primero con admiración, luego con devoción. Pero él, ese hombre de sonrisa luminosa y ojos calculadores, no daba sin esperar a cambio. Primero empezó con consejos, luego esos consejos se convirtieron en exigencias. Luego cambió su forma de vestir, después las ideas de Mo. Y así pasaron los años, y él iba moldeando la voluntad de Mo. Su identidad fue borrada casi por completo. Personas iban y venían en la vida de Mo. Se quedaban las que él aprobaba y solo por cierto tiempo, porque el narcisista
necesita tener aisladas a sus víctimas para poder adueñarse de su voluntad. Él controlaba incluso las relaciones amorosas de Mo. Él intentaba tenerlas. Él no se lo permitía. Le hacía creer que nadie lo entendería como él, que afuera solo había traición y oportunismo, que todas las mujeres eran interesadas, malas, oportunistas, que no lo querían y que solo lo utilizaban. Él sabía de las carencias emocionales de Mo. Sabía que él era temeroso, inseguro, con mucho miedo al rechazo. Y como toda víctima emocional y agotada, Mo le creyó. Mo ya no era un aprendiz, era un reflejo, un eco de él, un fan, un devoto. El fan perfecto que cualquier narcisista puede tener. Su mono volador número 1. Ya no necesitaba ser vigilado, él mismo corregía. Ya no necesitaba castigos. El miedo a decepcionar a él lo mantenía a raya. Él había logrado lo que todo narcisista busca: crear un seguidor incondicional. El mejor mono volador. Tal vez te preguntes, ¿qué es un mono volador? Bueno, el término surge del mundo del abuso del narcisista. Se refiere a las personas que el narcisista utiliza para manipular, controlar y atacar a sus víctimas. Este concepto viene de una película que se llama El Mago de Oz, donde la bruja malvada del este, o del oeste, ya no sé muy bien, tiene un séquito de monos voladores que son los que se encargan de hacer el trabajo sucio. Bueno, pues de ahí viene el concepto del mono volador, que son los que obedecen sin cuestionar. Hay varios tipos de monos voladores. Existen los monos voladores empáticos confundidos, que son los que creen que están ayudando. Los oportunistas, que buscan ganancia personal cerca del narcisista. Los desinformados, que repiten lo que oyen, nada más, sin saber el daño que están haciendo a la víctima del narcisista. Y están los mini narcisistas, que disfrutan el control y el poder de dañar a alguien más. Mo empezó siendo víctima y terminó siendo uno de ellos. Lo defendía a él, justificaba sus abusos, invalidaba el dolor de otros. Y es aquí donde yo aparezco. Yo también lo conocí, yo también le creí. A mí él me prometió un camino, me vendió una idea. Y yo también me fui alejando de mi personalidad y de mí misma. Cambié mi voz, mis sueños, mi forma de amar. Y también así conocí a los monos voladores, incluyendo al primero, el original, Mo. Ese chico que lo defendía en todo, que justificaba lo injustificable, que minimizaba cualquier acto de abuso de parte de él, a quien fuera. Un chico que, como yo, solo había querido brillar, pero fue apagado lentamente. Pero hoy, Mo sigue ahí, aún a su lado del narcisista. Ya no solo como seguidor, ahora como su voz alterna. Mo repite lo que él dicta. Que yo estoy loca, que soy bipolar, que no actúo según a mi edad, que soy muy desagradable y que todo lo que digo es porque estoy ardida, porque él me votó. Es triste porque él también fue víctima, Mo, y ahora, convertido en un reflejo de su abusador, esparce la misma niebla que una vez lo envolvió a él.
Le han robado su identidad, lo han sumergido en vicios, en una vida hueca, alcohol, cigarros, mujeres, infidelidades, manipulación. Él le ha sembrado la idea a Mo de que no es digno del amor y que la felicidad no le pertenece, que si quiere ser feliz, tiene que ser como él, tiene que seguirlo a él, porque él, como buen narcisista, maneja la fachada de que está súper bien, que todo está excelente, que él es muy feliz, que tiene todo lo que ha querido y que no le falta nada. Entonces, si él quiere ser merecedor de todas esas cosas, tiene que actuar como él. Y pues yo lo miro y detrás de esa mirada perdida, de esa mirada que tiene Mo, veo a ese chico que alguna vez soñó con esas melodías, con ser feliz, con el amor. Pero pues hoy día solo repite la partitura rota de su amo. Después de escuchar esta historia, ahora sí, vamos a entrar en el tema. ¿Por qué los narcisistas eligen a sus monos voladores? Y la respuesta es porque los identifican con una precisión quirúrgica. Como les mencioné, detectan debilidades, deseos de aprobación, heridas abiertas, los seducen con carisma, también les infunden miedo o necesidad de pertenencia. Luego los convierten en instrumentos de su control. El mono volador es entrenado para dudar de la víctima, para reescribir la historia, para repetir el guión del narcisista, palabra por palabra. ¿Qué daño causa todo esto? El daño puede ser brutal. Los monos voladores validan la narrativa del abusador, revictimizan a quien ya ha sido herido y perpetúan el ciclo, o sea, hacen que continúe. Pueden hacerte dudar de tu cordura, de tu memoria y hasta de tu valor. Y lo más doloroso, y muchas veces, es que fueron personas que tal vez te amaron, o estuvieron muy cerca de ti, o te admiraron. Lo más devastador de este fenómeno es que muchos de los monos voladores fueron víctimas también. Como Mo, de la historia, el personaje central de nuestro episodio de hoy, que comenzó siendo un adolescente soñador, lleno de luz, y terminó siendo el eco obediente de su abusador. Ahora, él mismo repite las palabras que una vez lo lastimaron. Acusa, niega, desacredita, todo mientras cree que está defendiendo a alguien inocente. Ser víctima de un narcisista ya es desgarrador, pero ser atacado por alguien que también lo fue, alguien que conoció tu dolor y aún así elige destruirte, es una herida que sangra distinto, más profundo. En este episodio, como lo están viendo, vamos a explorar un poquito más sobre los monos voladores que se van formando y se convierten en parte activa del abuso y cómo su rol puede llegar a ser incluso más destructivo que el del propio narcisista, ya que el narcisista, si recuerdan, ellos mantienen su imagen intacta, ellos viven de imagen, entonces ellos no son capaces de hacer el daño que quieren para no manchar esa imagen, para que su narrativa suene como que son ellos las víctimas. Entonces, por eso crean estas personas, este entorno, que son los que se encargan de hacer el trabajo sucio. Se convierten en un espejo del narcisista y un faro para quienes aún están atrapados en la niebla, pero no para la persona como víctima, sino para el propio narcisista. Este tema, y en mi experiencia personal, que justo lo estoy viviendo en estos momentos, y retomando un poco la historia de ella, del episodio anterior, ella también se convirtió
y yo me convertí en un mono volador. Ella fue un mono volador sin saberlo porque era utilizada para crearme a mí hovering, que es el concepto donde sienten como que ya te le estás perdiendo y necesitan jalarte y necesitan triangular y necesitan meter otras personas u otras cosas que hagan que tú te sientas inseguro de perder al narcisista. Entonces ella fungió con ese papel de ser un mono volador sin saberlo, y a su vez yo también, porque una vez que ella ya pasó toda la historia con él y que él volvió a México y que ya estaba conmigo, que subía publicaciones y cosas de eso, fue cuando ella empezó a percibir que las cosas no estaban bien, ¿no? Y que este narcisista tenía a alguien más y empezaron a causarle esa inseguridad y todo eso. Entonces, de alguna manera, yo también, o sea, siendo la víctima principal y el suministro, bueno, la coprotagonista de toda la historia, me convertí también en un mono volador sin saberlo. Y en este caso, para la chica, para ella de la historia anterior. Aquí, este personaje, Mo, que es una persona real, que existe, que hoy día es el más fiel fan y seguidor. Si ustedes lo ven, hasta se parecen. Son idénticos. Bueno, ya ahora hizo unos cambios de look que no se parecen tanto, pero visten igual porque claramente el narcisista se ha dedicado a regalarle ropa y cosas y lo que ya no quiere. Evidentemente cosas a las que Mo no tiene acceso económicamente, porque como lo mencioné, Mo es un chico de un pueblo pequeño aquí cerca, donde pues su familia no es una familia pobre, pero tampoco es una familia adinerada, digamos que es alguien pues normal, pero el narcisista pues tuvo muchos años acceso a cosas que poca gente tiene acceso. Dinero, viajes, ropa, zapatos, accesorios, perfumes, carísimos. Entonces, con esta fachada de poder, de abundancia, de dinero, es que enganchó ese deseo y esas ganas de querer ser como él, ¿no? Un hombre exitoso, porque finalmente esa era la fachada que él mostraba y que sigue mostrando todavía. Ay, perdón, es que me da risa porque pues evidentemente no es nada de eso, no existe nada de eso. Los narcisistas viven de solo apariencias, entonces, pero hay gente que lo cree, genuinamente lo cree, y en este caso es Mo. Entonces Mo se llenó de regalos por parte de narcisista. Y como lo conoció muy chico, uno cuando es adolescente, la parte de la adolescencia es donde uno empieza a crear su identidad. 16 años, sigue siendo un adolescente. Entonces era la víctima perfecta. La víctima perfecta, o sea, alguien con deseos, con ganas, con miedos, con heridas, con carencias, y de repente viene alguien brillante a deslumbrarlo, a decirle: ¿quieres esto? ¿Quieres mi vida? Tienes que ser como yo, escúchame a mí. Sin embargo, sabemos que el narcisista pues lo único que quiere es sacar un beneficio. Y este mono volador se convierte también en un suministro de poder y de manipulación para el narcisista, que es el alimento principal, de donde sale todo esto para tener víctimas. ¿Por qué? Porque sabemos que en el fondo el narcisista es una persona carente de emociones buenas, de amor, de empatía, de cualquier concepto que ustedes imaginen que una persona normal, saludable y sana podría tener. El narcisista carece de esto. Y los únicos sentimientos o emociones en los que puede jalar un poco una emoción, una adrenalina que lo haga sentir bien, es dentro de la manipulación.
y viendo cómo los demás son como marionetas y hacen lo que él diga. Ese es su alimento. Ese es lo que aparentemente hace ver a un narcisista feliz. Lo cual, pues, no. Sabemos que está súper bloqueado en ese tipo de sentimientos de felicidad y amor, ¿no? Y aquí lo triste es que los monos voladores, o sea, son unas víctimas más que no se dan cuenta muchas veces, la mayoría de las veces, y que pueden crear un daño brutal, grandísimo, sobre la víctima principal o las víctimas. En el caso de que haya hijos también, los hijos se vuelven víctimas y también los hijos pueden volverse monos voladores con el otro padre, con la otra madre. Digo, sabemos que el narcisismo no es propio de los hombres, sino también las mujeres lo desarrollan. Es posible también. Ahora les voy a contar un poco sobre los mecanismos psicológicos implicados en los monos voladores hacia la víctima y lo que el narcisista genera. Lo que les comentaba, el gaslighting compartido. El narcisista pues utiliza a sus monos voladores para reforzar su versión falsa. Ellos crean una triangulación, generan que la víctima dude de su propia percepción, ya que no solo el narcisista la invalida, sino también todos esos terceros, los monos voladores. El segundo punto es la identificación proyectiva. El narcisista proyecta a la víctima aspectos que no tolera de sí mismo: inseguridad, ira, vacío. Y los monos voladores terminan creyendo que esas cualidades realmente pertenecen a la víctima. Como por ejemplo, que estoy loca, que soy bipolar, que no actúo como una persona de acuerdo a mi edad, que soy muy desagradable. ¿Recuerdan el otro? Soy una naca, que tengo serios problemas psicológicos porque no actúo como digo, y aparte, aparentemente, todo lo que ha pasado y todo lo que yo he expresado sobre el abuso del narcisista, pues es una invención mía, eso no pasó. Entonces, en ciertas víctimas crea esa duda, y más bien en todo el entorno, porque cuando el narcisista se ve descubierto es cuando hace uso de sus monos voladores para poder recuperar toda la narrativa de su historia, toda esa apariencia, todo ese personaje que ellos crean sobre que, fuera de ser los abusadores, ellos son las víctimas de todo. El tercer punto es la disociación emocional. Tanto la víctima como los monos voladores pueden experimentar disociación, es decir, un distanciamiento de la realidad emocional, al estar constantemente expuestos a manipulación, miedo o recompensas intermitentes. Ya habíamos hablado de este concepto sobre la disociación, que yo les conté que cuando tenía estos episodios en los que el narcisista me atacaba, me empezaba a violentar verbalmente, psicológicamente, emocionalmente, yo generaba como mecanismo de defensa este speech. Lo que hace es generar un control que parece como protección ante el mono volador, y por eso crea este vínculo de lealtad con el narcisista, porque en su cabeza pues ya creó esa dependencia emocional, ya lo hizo creer que a la única persona que genuinamente le importa es al narcisista. Y pues lamentablemente el mono volador empieza siendo una víctima y termina, pues ya sabemos, siendo el eco de la voz del narcisista. Ahora les voy a comentar cuáles son las consecuencias psicológicas para la víctima principal cuando aparecen estos monos voladores. Primero es el aislamiento social.
Los monos voladores ayudan al narcisista a marginar a la víctima. Cortan ciertos vínculos y hacen reforzar la narrativa de que nadie la soporta o que está loca. Esto puede generar depresión, ansiedad y sensación de invalidez existencial en la víctima. El punto número 2 es la pérdida de identidad. La víctima comienza a dudar de su carácter, de sus emociones, incluso de su historia personal. La fragmentación del yo puede derivar en trastornos como el trastorno de estrés postraumático, que finalmente sí sucede, y sucede cuando viene el descarte y cuando viene el proceso, cuando ya sales del núcleo de la relación narcisista. Ahí es cuando se aparece este tipo de trastorno de estrés postraumático. El número 3 es el autoestima destruida. Al ser invalidada la víctima constantemente por múltiples voces, el narcisista y sus monos voladores, la víctima puede interiorizar que merece ese trato, normalizando relaciones abusivas y evitando nuevos vínculos. A veces esta herramienta los narcisistas la utilizan con la familia de la víctima. Y así la manipulación viene desde dentro, desde el núcleo familiar, es por eso que la víctima entra en este razonamiento de merecer lo que le está pasando, cuando sabemos perfectamente que no. Nadie merece ser manipulado, ni maltratado, ni abusado de ningún tipo, ni emocional, ni psicológico, ni físicamente. Y el último punto es el apego traumático, que la víctima desarrolla un vínculo adictivo con el agresor, a pesar del dolor por las dinámicas intermitentes de recompensa-castigo, reforzada por los monos voladores. Y es que el narcisista hace lo mismo con los monos voladores. Hace ese mismo sistema de recompensas, de castigo, recompensa, de castigo, recompensa. Y se los digo porque yo lo vi. Yo vi al narcisista haciendo esto con Mo. Él le hace muchas bromas, que es lo mismo que, si recuerdan, menciono que hacen los narcisistas con su víctima. Empiezan a bromear así como muy bajita la mano sobre cosas de la persona, en este caso el mono volador víctima. Siempre ha sido minimizado por el narcisista de una forma muy dura, como mencionando lo de que es inferior, que también sabemos que los narcisistas, para ellos todo mundo es inferior a ellos, no hay nadie que lo supere en nada, son muy pocas personas quien lo supera, y son personas que algunas ni siquiera están físicamente, como por mencionar Dios, ¿no? O sea, solamente ellos dicen Dios es superior a mí y abajo de Dios estoy yo. Bueno, ahora vamos a pasar a cuáles son las consecuencias psicológicas para los monos voladores. Primero es una identidad prestada. Muchos monos voladores terminan imitando al narcisista. Pierden su identidad. Se convierten en extensiones de otra persona, incapaces de pensar o sentir de forma independiente. Esa es otra de las cosas que yo vi en este caso con Mo. Cualquier paso que él dé, cualquier decisión que quiera tomar, es previamente consultada con el narcisista. Y si él no la aprueba, no se ejecuta. La segunda consecuencia es la negación a la empatía. Con el tiempo, su capacidad de conectar emocionalmente se atrofia. Justifica el daño que causan, se desconectan del sufrimiento ajeno y en algunos casos replican conductas narcisistas. Y es que, claro, tanto tiempo que llevan inmersos en esa dinámica y cerca del narcisista, que empiezan a adoptar pues la misma forma de pensar. El punto número 3 es la culpa tardía y la disonancia cognitiva.
Si en algún momento despiertan del control que el narcisista ejerce sobre ellos, experimentan una culpa paralizante al reconocer el daño que han causado. Esto puede derivar en ansiedad, adicciones o conductas autodestructivas. ¿Por qué? Pues porque como se quedan sin identidad y aparte logran observar que todo el tiempo fueron manipulados, esa, como bien lo dije en algún video, es una información muy difícil de digerir y que muy poca gente pudiera entender si no lo ha vivido, que debe ser devastador. Devastador darte cuenta que la persona que tú admiras, que quieres, que sigues, que idolatras, resultó ser alguien que solo te estaba utilizando, que solo te estaba manipulando y que solamente quería que tú hicieras su trabajo sucio. Y la última es una profunda infelicidad existencial. Al haber invertido su vida emocional, social y psicológica en alguien más, terminan sintiéndose vacíos, rotos y confundidos cuando el narcisista los descarta o reemplaza, que eso también les pasa a los monos voladores, no solamente al coprotagonista de la historia o víctima, sino que también a los monos voladores llega un momento en que ya no les sirven al narcisista. Y al igual que a la víctima, que estamos hablando que en este caso que los monos voladores son víctimas también de los narcisistas, en el momento en que los descartan, por no ser ya más útil, por no tener ese suministro por parte de ellos para que sigan la narrativa que tiene el narcisista, pues entonces los monos voladores empiezan a experimentar este sentimiento de infelicidad existencial. ¿Por qué? Porque el amo, la guía, el mentor, el maestro, los dejó, los sustituyó. Porque también eso es una característica. El narcisista siempre está sustituyendo a todo su entorno. En el momento en el que ya no le sirven, en el momento en el que ya no le dan lo que quieren, que ya no lo siguen, que no le dan ese suministro, esa felicidad disfrazada de manipulación y poder, inmediatamente, como si fueran los calcetines que se quitaron ese día en la mañana, ¡pum!, al bote. Pues así van también los monos voladores que ya no tienen ninguna función que cumplir de valor para el narcisista. Comprender que el papel fundamental de los monos voladores no son simplemente ser los malos de la historia. Es un engranaje completo de una máquina que el narcisista crea, muy compleja y muy bien diseñada para perpetuar el control y el abuso sin ensuciarse las manos. Recuerden que el narcisista, su herramienta principal de encanto, de seducción, de poder, es su apariencia. Es lo que ellos muestran al mundo. Si ellos hablan mal de su víctima o hacen algo, quedan mal. Entonces, justamente los monos voladores son los que se encargan del trabajo sucio, de llevar y traer información, de darle poder y realidad a la narrativa del narcisista sobre la víctima de que está mal. Y esto, pues, obviamente muy bien maquinado para que así sea y para que los monos voladores estén realmente convencidos de que lo que están haciendo y diciendo es del lado bueno, de que están del lado bueno. Y es bien importante que hay que comprender este papel fundamental que tienen los monos voladores y no justificarlos. A pesar de que en algún momento son víctimas, son personas que tienen criterio propio y que el hacer daño a alguien más no es lo correcto, sino que todo este cuento que yo les conté y toda esta explicación sobre los monos voladores es para entender el alcance profundo
del trauma narcisista. Y, como bien se los he dicho, estos videos son de ayuda, son de apoyo, son para que le sirvan a alguien y que puedan protegerse de ser futuras víctimas de la confusión, de la vergüenza y de la soledad que este fenómeno puede causar. Yo sé que es bien complicado porque hay muchas veces que el narcisista es parte de la familia y pues al menos en Latinoamérica tenemos muy arraigado el apoyar a nuestra familia, no importa cómo sea. Entonces hay muchos monos voladores que son parte de la familia y que es difícil que puedan llegar a este concepto de entender que son manipulados y que son usados por un miembro suyo. Bueno, espero que con esta historia les haya dado herramientas o conocimiento para entender y sanar a las víctimas que están siendo atacadas por los monos voladores. Porque los monos voladores hacen mucho daño. Algunos con la conciencia de lo que lo están haciendo y hay otros sin enterarse. Entonces, pues yo espero que les haya gustado este episodio, esta pequeña historia sobre Mo. Ojalá en algún momento esta otra víctima pueda salir de esa niebla y de ese nido de manipulación y mentiras en las que ha sido envuelto toda su vida y pueda retomar esa identidad que cuando uno lo ve a los ojos, ahí está, escondida, ahí está, apagada, pero aún alcanza a tener una chispita de brillo. Es bien triste y es bien difícil para la víctima que está siendo atacada poder hablar de esta manera, poder entender y empatizar con alguno de sus agresores, que en este caso es uno de los monos voladores. Y como les dije hace rato, entender el alcance tan grande y maquiavélico que tiene un narcisista sobre su entorno. Bueno, pues espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Recuerden que esta es la segunda parte de 3 sobre las historias de los monos voladores. Los espero la siguiente semana para llegar a la culminación de esto. No se les olvide inscribirse en mi canal en YouTube, darle a la campanita, seguirme para que les avise cuando hay nuevo episodio, en mis redes sociales, en Instagram como Palabras en el Aire Oficial, en YouTube estamos como Palabras en el Aire Podcast, en TikTok como Palabras en el Aire y ahora sí, futuramente en Facebook ya les voy a sacar ese. Bueno, pues me da mucho gusto volver a verlos por acá y nos vemos en el siguiente episodio. Les mando muchos besos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.